Bueno, pues continuamos con las actividades del día de hoy, después de ya la comida. Esperamos que no se duerman porque estuvo fuerte la comida, muy buena, pero tranquilos, ya aguantamos más del mediodía, ya estamos casi fuera, ¿no? Entonces, continuamos con la exposición de nuestro buen amigo el doctor Luis Miguel Holguín Martínez, el cual nos trae como tema defensa estratégica en el recurso de revocación, el cual se leerá una breve curricular. El maestro Luis Miguel Holguín Martínez, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, licenciado en Contaduría por la Universidad de Sotavento, maestro en Ciencias Penales por la Universidad Villarrica, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Istmo Americana, doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Superiores José Manuel de Rojas, nombramiento de académico numerario por la Academia de Derecho del Estado de Chiapas, abogado postulante con 20 años de experiencia en la materia fiscal, socio en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales y director general del Grupo Holguín Instituto de Capacitación AC. Le damos la más cordial bienvenida y un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes, colegas. Como dice ese dicho, creo que a algunos les da el mal del jabalí, que dicen que es como el puerco, pero más agresivo, ¿verdad? Esperemos que sea la excepción. Vamos a tratar de hacer muy amena la charla porque estuvo muy sustanciosa la comida, muy sabrosa, ¿verdad? Pero si no le metemos aquí ganas, sí nos vamos a dormir. Bueno, su servidor Luis Miguel Holguín, ya me presentaron. Vamos a hablarles de este tema del recurso de revocación, algunos puntos importantes, y bueno, vamos a entrar sin más preámbulo a la charla, para efectos de ir concretando. Son 25 para las 5 de la tarde, vamos a ver si podemos terminar 5:30, ¿no? Para no robarle tiempo al siguiente ponente. Ok, a manera de introducción, ¿por qué hablar del recurso de revocación en una convención nacional de la contaduría pública, ¿no? Hay muchos temas. Ayer escuchábamos a un colega por ahí, ¿verdad? Y bueno, todo suma, ¿sí? Hay diferentes temas, no todo es fiscal, nos queda claro, ahí escuchábamos ayer, pero bueno, en esta ocasión, como dijera el ponente que me antecedió, Luis Fernando, ex Prodecon, y creo que las charlas van como en una secuencia. Donde él termina, parece que voy a empezar. Él terminaba en los medios de impugnación en materia fiscal, y pues voy a hablar de uno de ellos, que es el recurso de revocación, que estamos familiarizados, pues mayormente los contadores. Digo, también los abogados, me queda claro. Es una convención nacional de la contaduría pública, pero el contador conoce mucho de estos temas. Les voy a decir algo. Cuando egresé de la carrera de licenciado en contaduría, y ustedes no me dejarán mentir, nosotros sabemos más de código fiscal que los mismos abogados. Los licenciados en derecho, cuando egresan, conocen de civil, de mercantil, un poquito de penal, un poquito de todo un poco, pero desconocen el derecho fiscal. Quienes más conocen el derecho fiscal a priori es el contador público, o el licenciado en contaduría conoce de los temas de código fiscal de la federación. Y por eso me atreví en esta convención pues a hablarles del recurso de revocación, porque finalmente el primer abogado de la empresa es el contador público. Cuando algo sucede en una empresa, ¿quién es el primero que está ahí? El contador, ¿cierto o no? El contador es el primero que está ahí, el que recibe, el que se entera. Le hablan primero al contador antes que a cualquier otro profesionista, por decirlo al abogado, ¿no? Entonces, por eso me decidí hablar del recurso de revocación, porque con esto respondo a la segunda pregunta. Es un tema que que no genera tanta expectativa, porque ahí está el recurso de revocación. No ha tenido de alguna manera modificaciones. Las últimas reformas que tuvo fue en materia de recurso de revocación exclusivo de fondo, que fue en el 2017. Ya han pasado 5 años
fue lo último que tuvimos en materia de recurso de revocación, en enero del 2017. Es un tema pues un tanto trillado, porque díganme ustedes, ¿cuántos de aquí le tienen fe al recurso de revocación? Dicen, de 10 recursos que presentamos, perdemos 11, ¿no? Digo, es la realidad, ¿no? O sea, por eso escogí este tema, porque pues es un tema que los voy a invitar a la reflexión, a ver qué puedo aportarles del conocimiento que ustedes ya tienen. No genera tanta expectativa y admite diversos puntos de vista. Esto es válido, amigos. En la academia aquí, ustedes se pueden expresar, pueden disentir, ¿por qué no? De eso se trata. Escuchaba yo al colega que me antecedió, a veces uno decide si interponer un recurso o no interponerlo, irse al juicio o atender una carta de invitación o atenderla. O sea, esto depende de cada asunto en particular que se nos presenta. O sea, no podemos tocar un tema y aplicarle una generalidad para lo mismo. En algunas ocasiones quizás el crédito fiscal sean retenidos y valdría la pena acercarse a PRODECON o solucionarlo de otra forma. Todo desde la perspectiva legal. ¿Por qué? Porque los retenidos que son temas penales, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Pero les digo, depende de lo que se nos presente en el escritorio, en la mesa, es como nosotros vamos a tomar una decisión, pero de manera particular. No podemos aplicar una generalidad a todos los asuntos. Yo no puedo decir hoy, es necesario que agotemos el recurso de revocación en todos los casos. No es cierto, porque es optativo. Bueno, pues vamos avanzando. Hay que verlo con una perspectiva diferente. ¿Qué? Pues el recurso de revocación. Y puse ahí el 31 fracción cuarta para, por ejemplo, la obligación constitucional del pago de los impuestos, lo encontramos ahí en el 31, fracción cuarta, que lo conocemos todos. ¿Es una obligación? ¿Cierto o no? A rango constitucional. Pero esa obligación, ¿qué encierra? Derechos. ¿Sí o no? O sea, tengo la obligación de pagar tributos, pero no nada más pagarlos. Se deben respetar los derechos de qué, o los principios de qué, de proporcionalidad, de equidad tributaria, proporcionalidad tributaria y qué, legalidad tributaria, ¿cierto o no? Entonces, vemos que dentro de una obligación podemos encontrar derechos. O por ejemplo, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Ahí que encontramos, bueno, es un artículo de código que se compone de 2 párrafos. Y a todos nos enseñaron en la facultad que las normas fiscales, las disposiciones fiscales, son de aplicación estricta, ¿cierto o no? No dijeron, en todos los casos es de aplicación estricta, pero el Código Fiscal, en su primer párrafo, habla que, primero de las que establezcan cargas a los particulares, ¿no? Excepciones, infracciones y sanciones. Así lo dice el primer párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Cuando te ubiques en alguno de estos supuestos, cargas a los particulares que tienen que ver con los elementos del impuesto, excepciones, infracciones o sanciones, son de aplicación estricta. Perfecto. Las normas fiscales, las disposiciones fiscales son de aplicación estricta. Pero hay un segundo párrafo. En los demás casos se pueden aplicar cualquier otro método de interpretación jurídica, ¿cierto o no? Por ahí la PRODECON hace algunos años compartió unas sentencias, litigó unas sentencias muy interesantes de personas físicas que querían deducir con base en aquel decreto de beneficios fiscales donde las personas físicas podían deducir las colegiaturas, pero ese decreto solamente era aplicable ¿qué? A instituciones públicas, no privadas. La pregunta es, ¿tenemos que aplicar una disposición de aplicación estricta ahí? No tiene que ver con los elementos del impuesto, no tiene que ver con una excepción, no tiene que ver con una infracción, una sanción. Se puede aplicar cualquier otro método de interpretación. Constitucionalmente, en el segundo párrafo, en el artículo primero, hay algo que se ha venido pues comentando, señalando desde aquellas reformas constitucionales del 2011 que tuvimos, y que hoy existe un principio pro persona en todo lo que mayor favorezca a la persona.
Y los tribunales federales de justicia administrativa emitieron sentencias en ese sentido, que no había que aplicar una interpretación estricta y que sí se podía aplicar ese decreto de beneficios fiscales. Ahí están las sentencias, la PRODECON entonces, ¿qué vemos aquí en este artículo 5? Que se encierran esas disposiciones fiscales de aplicación estricta, finalmente encierran derechos, porque está vinculado con el artículo 14, tercer párrafo de la Constitución, cuando dice: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o mayoría de razón pena alguna que no está decretada exactamente en la ley. Y dice la Corte que esos principios de la materia penal son extensivos a la materia administrativa. Ustedes han visto que hay infinidad de sentencias que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque la conducta realizada por el contribuyente no se adecua a la infracción en Código Fiscal, ¿cierto o no? Por eso hemos visto que sacó su acuerdo de reducción de multas. Entonces vemos precisamente en estos temas que aparentemente encierran una carga, pues se establecen derechos, porque digan ustedes, ¿quién va a querer que se nos infraccione por una conducta que el contribuyente no ha llevado a cabo? Yo creo que nadie, ¿verdad? Entonces vemos que no necesariamente son obligaciones, sino que están inmersos en derechos. Entonces, bajo esta perspectiva, quiero hablarles precisamente del recurso de revocación, algunos temas que considero nos pueden ayudar en nuestra práctica profesional. Y bueno, no puedo hablar yo del recurso de revocación sin hablar del artículo 17 constitucional. En el artículo 17 constitucional se encuentra establecido el derecho fundamental de acceso a la justicia. Dice que toda persona tiene derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales a que se nos administre justicia pronta, expedita, completa e imparcial. Así lo dice el 17. Usted va a decir, pero ahí dice órganos jurisdiccionales. Sí, pero ya la Corte dijo que también el recurso administrativo es un medio de impugnación, porque es materia administrativa. Entonces vamos a hablar hoy del recurso de revocación, y es un derecho, no es una dádiva de la autoridad. Podemos acudir a este medio de impugnación en materia administrativa. Vamos a continuar. Digo, estos a manera nada más como de preámbulo, son algunos de los derechos que tienen los contribuyentes. Son de manera enunciativa, no limitativa, no son todos, ¿verdad? Pero hoy en día un contribuyente tiene el derecho de legalidad y de exacta aplicación de la ley. Si una autoridad administrativa pasa los 12 meses a llevar a cabo una revisión, el Código Fiscal nos dice que tienen un plazo para terminar. Si no terminan en ese plazo, todo lo actuado no tiene efectos jurídicos. ¿Eso qué es? Legalidad. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Es un derecho fundamental del contribuyente. De fundamentación y motivación constitucionalmente en el artículo 16 y en nuestro Código Fiscal en el artículo 38. De los requisitos de los actos administrativos deben de estar ¿qué? Fundados y motivados, ¿verdad? Toda actuación de la autoridad, aun cuando sean discrecionales, amigos contadores, aun cuando sean facultades discrecionales de la autoridad. Es que dicen por ahí, es que es una facultad discrecional. Sí, pero funda y motiva, es una obligación. No importa que sean facultades discrecionales. Por ejemplo, el 36 del Código Fiscal, el recurso de reconsideración, es una facultad discrecional, la autoridad, pero en todo caso tiene que estar fundado y motivado. De seguridad jurídica y certeza jurídica, inviolabilidad domiciliaria, todos estos son unos derechos verdaderamente que se pueden materializar, no son teoría, pues, se deben de materializar. Por ejemplo, con el principio de seguridad jurídica, que es uno de los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Por ahí, precisamente, un contribuyente, a finales del año pasado, y la tesis salió en enero de este año, 2022, se fue al amparo indirecto, un contribuyente, porque el SAT le estaba pidiendo información. ¿Cuánto sufrimos de eso? O sea, hoy el Fisco Federal, ya lo hemos dicho en muchos cursos con Miguel, en las mesas y bueno, tantos temas. Hoy la
autoridad, de verdad, es arbitraria. Siempre ha sido arbitraria, de verdad. No estoy diciendo nada